¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Cuarto vídeo de noticias del año. Si no es récord, poco le falta. Aunque espero llegar a los 5 antes de que acabe el mes. Esta semana ha habido un nuevo lanzamiento de SpaceX y hemos tenido un nuevo capítulo del podcast con el gran Jorge Pla García. Os recomiendo que lo recuperéis, ya sea en Twitch o oyéndolo en el podcast. Y también han pasado muchas otras cosas. Pero bueno, menos rodeo y más línea recta, y vamos a ello. Liftoff. El pasado 16 de enero a las 21:35 hora local, China inauguraba el año en lo que respecta a misiones orbitales con el lanzamiento del satélite clasificado Shiyan-13. Después de 3 lanzamientos estadounidenses, el país asiático se ha puesto en marcha por fin este año, con ganas de mantener la hegemonía mundial en el sector alcanzada en 2021. Un cohete Changzheng 2D, larga marcha 2D, lanzado desde el centro de lanzamientos de satélites de Taiyuan, al norte del país, puso el satélite en una órbita correcta de 468 por 493 kilómetros y 97,44 grados de inclinación. Por cierto, muchos me preguntáis qué es esa lluvia de objetos que caen del cohete durante el despegue. Pues bien, son cubiertas aislantes diseñadas para mantener fríos los depósitos de combustible y desprenderse del fuselaje por simple rozamiento con la atmósfera durante los primeros segundos de vuelo. El 21 de enero, ULA, United Launch Alliance, llevó a cabo con éxito la misión USSF-8 para la Fuerza Espacial Estadounidense. Lanzada desde la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral, fue su primera misión orbital de este año y la sexta a nivel mundial. El objetivo era poner directamente en órbita casi geoestacionaria 2 satélites de vigilancia, el GSSA-P-5 y el GSSA-P-6. Es el tercer lanzamiento de este tipo de satélites, que van de 2 en 2, y que tienen como misión vigilar, espiar, a los demás satélites en órbita geoestacionaria. Para ello, uno se coloca en una órbita ligeramente por encima y el otro ligeramente por debajo de la órbita geoestacionaria usual. Por primera vez en la historia, ULA utilizó la variante 511 de su cohete Atlas V, con una cofia de 5 metros de diámetro, un único impulsor lateral de combustible sólido, lo que le da un aspecto extrañamente asimétrico, y un motor en la segunda etapa Centaur. Poco a poco, Europa va dando tímidos pasos hacia la reutilización. En una visita al centro de pruebas de cohetes de Ariane Group en Vernon, Normandía, el ministro de Economía francés Bruno Le Maire ha declarado, textualmente, que por primera vez en Europa tendremos nuestro propio SpaceX y nuestro propio Falcon 9. El ministro se refería al proyecto de lanzador reutilizable Maya Space, basado en la tecnología del demostrador tecnológico de cohete reutilizable Themis y el motor de bajo coste también reutilizable Prometheus. Maya podría estar listo para su primera misión comercial que se lanzaría desde Kourou, en la Guayana Francesa, el año 2026. 11 años. 11. Después de que SpaceX aterrizara por primera vez un Falcon 9. En fin, sin comentarios. Ya sabéis que últimamente seguimos de cerca la carrera entre el SLS y la Starship por ver quién es el primero en llegar a órbita. Los contratistas principales del programa Artemisa, EGS y Jacobs están realizando los últimos ajustes y chequeos del vehículo protagonista de la misión Artemisa 1. Incluso la NASA ha anunciado que ha abierto el proceso de acreditación de los medios para cubrir tanto las operaciones previas como el lanzamiento. Todo parece, pues, listo para su traslado a la plataforma de lanzamiento a mediados de febrero. A finales de ese mes se realizarían las primeras pruebas de llenado de tanques con combustible real y las simulaciones de los procedimientos durante la cuenta atrás. El lanzamiento, si todo fuera como está previsto, se llevaría a cabo antes de que finalice la ventana lunar en marzo. No obstante, dado el volumen de pruebas pendientes, parece más realista que la misión no tripulada alrededor de la Luna se produzca en la ventana de abril. Venga, apuestas, ¿SLS o Starship? Para finalizar este bloque, comentar que la startup Astra Space estaría lista para lanzar su cohete Rocket 3, el 23 de enero, desde la rampa SLC-46 en Cabo Cañaveral. Sería el primer lanzamiento desde Florida de la compañía, que únicamente está pendiente del permiso correspondiente de la FAA. Esperemos que tengan suerte. No hay semana en que no tengamos nuevos datos sobre velocidades de descarga a través de la megaconstelación de SpaceX. Por ejemplo, recientemente se han reportado unos espectaculares 430 megabits por segundo alcanzados en Cornualles, el condado más al suroeste de Inglaterra. También en México se están reportando altas velocidades de descarga, como los 420 megabits por segundo conseguidos por Manuel Nieto, en Monterrey. El servicio de conexión a Internet de la compañía de Elon Musk cuenta ya con más de 145.000 usuarios repartidos entre 25 estados. Según el propio CEO de SpaceX, actualmente hay 1.469 satélites operativos y otros 272 en ruta hacia sus posiciones finales de trabajo. Además, pronto podrían activarse las conexiones por láser entre los satélites versión 1.5, lo que daría cobertura a lugares aún más remotos como mar abierto o el global del espacio aéreo mundial, excepto los polos de momento.
No todos los satélites lanzados llegan a estar operativos. De hecho, recientemente 12 de los 60 satélites lanzados el 24 de marzo del 2021 pertenecientes a la misión Starlink V1.0 L22 están siendo desorbitados por causas desconocidas. Eso supone un 20% de los integrantes de ese lanzamiento. ¿Una mala remesa? De los dos primeros prototipos lanzados, el Tintín A y el Tintín B, ya se han desorbitado ambos, un 100%. De los 60 satélites versión 0.9, 55 han sufrido el mismo destino, un 91,6%. De los 1.665 satélites versión 1.0, 93 han sido retirados, un 5,6%. Y de los 515 satélites versión 1.5, contando la última misión de la que hablaremos a continuación, solo 6 han sido desorbitados, un 1,2%. Como puede verse, los números no hacen sino mejorar. Como nota final de este bloque, comentar que no solo en la India están teniendo problemas con las autoridades competentes, sino que Pakistán también ha instado a la compañía a detener las reservas del servicio hasta que no consiga el permiso final de explotación en ese país. Es de suponer que acabarán resolviendo ambos contratiempos, pero no deja de provocar cierta incertidumbre. Los intereses en la zona son grandes, como lo demuestra el hecho de que OneWeb ha llegado a un acuerdo comercial con un partner local en la India para la comercialización de su servicio de conexión a Internet satelital, competencia de SpaceX. La compañía espera que esto le facilite la obtención de los permisos pertinentes de los organismos reguladores. Hablando de Starlink, SpaceX ha lanzado durante esta semana la misión Starlink V1.5 4-6. Prevista inicialmente para la madrugada del 17 al 18 de enero, finalmente se pospuso casi 24 horas debido a las condiciones meteorológicas tanto en la rampa de lanzamiento como en la zona de recuperación. Fue la tercera misión orbital para la compañía en lo que va de año, y la quinta a nivel mundial. El objetivo era poner en órbita 49 satélites más de la megaconstelación Starlink en la capa 4. Una vez desplegada esta capa por completo, constará con 1.584 satélites colocados en órbitas de 53,2 grados de inclinación y una altura de 540 kilómetros, repartidos en 72 planos orbitales de 22 integrantes cada uno. Hay que recordar que estamos en la primera fase del despliegue, que consistirá en la puesta en órbita de 4.408 satélites distribuidos en 5 capas, de los que actualmente SpaceX ya ha lanzado más de 2.000, en concreto 2.042. La primera etapa encargada de llevar a cabo la misión era la B-1060, que realizaba su vuelo número 10 y se convertía en el cuarto integrante de la flota que llega a esa icónica marca después de la B-1049, la B-1051 y la B-1058. Siendo la que lo ha conseguido en menos tiempo, en concreto 567 días, algo más de un año y medio. Por supuesto, iba a intentar ser recuperada por la barcaza Asok, situada cerca de las Islas Bahamas, y que volvía al trabajo solo 13 días después de su también impecable actuación en la misión Starlink 4-5, el Día de Reyes. Las dos mitades de la cofia también eran reutilizadas y volaban por segunda vez, y también intentarían ser recuperadas del mar por el barco de soporte Dock. Así, la noche del 18 al 19 de enero, hora española, en concreto a las 3:02 de la madrugada debido a un retraso de casi 2 horas extras por causas que no han trascendido, el Falcon 9 hizo ignición de sus 9 motores Merlin 1D y se elevó majestuoso desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Todas las fases del vuelo transcurrieron con la precisión y fluidez con las que nos tienen acostumbrados los chicos de SpaceX. Aunque el paso por el punto de máxima presión aerodinámica lo vimos desde la ya conocida cámara on-board montada en la parte superior de la primera etapa, la separación de ambas etapas la pudimos disfrutar a través de una cámara telescópica térmica situada en tierra firme, lo que nos brindó de nuevo unas imágenes espectaculares, primero del apagado de los motores principales, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa. Justo después de esta maniobra veíamos, como de costumbre, el despliegue de las rejillas aerodinámicas en la primera etapa y la eyección de las dos mitades de la cofia en la segunda. Después SpaceX nos volvía a mostrar la cámara térmica y podíamos ver alejarse de la segunda etapa tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia, que resaltaban claramente como puntos luminosos. De nuevo la compañía de Elon Musk no deja de innovar incluso en las retransmisiones. Después entrábamos en la fase final del vuelo con el encendido de reentrada atmosférico en la primera etapa, de unos 20 segundos de duración y 3 motores, y la maniobra final de aterrizaje consistente en un encendido del motor central mientras las rejillas estabilizan y guían el vehículo con precisión hipnótica hacia el centro de la barcaza. Las imágenes, a pesar de tratarse de un aterrizaje en alta mar, fueron de una calidad excelente y solo tuvimos algo de pixelación, sin que se llegara a cortar la imagen. Imposible cansarse de ver esto. Casi al mismo tiempo, la segunda etapa entraba en órbita después de apagar su único motor a algo más de 27.000 km/h.
El segundo encendido de la segunda etapa y la liberación de los satélites, que fueron ambos correctos, no se pudieron ver en vivo debido a la trayectoria hacia el sureste del vehículo, que impidió las comunicaciones con el mismo al no haber estaciones terrestres de seguimiento cercanas. Sea como sea, lanzamiento número 137 de un Falcon 9, 112 consecutivos sin fallos, y aterrizaje número 103 de una primera etapa, 29 consecutivos sin fallos. Números de un gigante. El Departamento de Defensa, en concreto la Fuerza Aérea estadounidense, ha otorgado un contrato de $102 millones a SpaceX para demostrar las tecnologías y capacidades de un transporte de cargas militares y de ayuda humanitaria entre dos puntos cualesquiera del planeta en un cohete superpesado. ¿Recordáis el proyecto Point to Point? El ejército quiere conocer con exactitud cuál sería la capacidad real, la velocidad de entrega y el coste de un sistema de lanzamiento con estas características. Más combustible para la compañía de Elon Musk. SpaceX ha empezado el año a toda máquina. Ni más ni menos que 3 lanzamientos en lo que llevamos del 2022, la mitad de todos los que se han lanzado a nivel mundial hasta ahora, y parece que no tiene intención de levantar el pie del acelerador, ya que en estos momentos la compañía de Elon Musk tiene previstos 2 lanzamientos más antes de que finalice enero, lo que igualaría al récord de 5 lanzamientos en un mes conseguido en diciembre del 2021, el mes pasado, vamos. Primero será la misión CSG-2, prevista para la madrugada del 27 al 28 de enero, y en ella se espera que la primera etapa regrese a tierra firme. La segunda será la misión Starlink V1.5 4-7, prevista para el 29 de enero, en la que se lanzarán, previsiblemente, 49 satélites Starlink más a órbita. Por si esto fuera poco, el 2 de febrero está prevista la misión NROL-87, en la que podría estrenarse una nueva primera etapa, la B-1071, algo cada día más difícil de ver. Por otro lado, el lanzamiento de la misión Transporter 3 y el espectacular regreso y aterrizaje de la primera etapa B-1058 en la rampa LZ-1 de Cabo Cañaveral siguen dando que hablar y proporcionándonos imágenes espectaculares. Por ejemplo, aquí podéis ver nuevas imágenes con cámaras telescópicas del apagado de los motores principales, la separación de ambas etapas y la reorientación y el encendido de retorno de la primera etapa. ¿Son o no son espectaculares? De propina, gracias a estas mismas cámaras, también hemos podido ver imágenes del encendido de reentrada atmosférico de 3 motores en las que se aprecia cómo se enciende primero el central y luego los 2 laterales. Y para rematar la jugada, como no, tenemos también imágenes del aterrizaje desde tierra, todo un lujo para los sentidos. Y hablando de sentidos, atentos al sonido del Sonic Boom en la zona durante esta maniobra. Bestial. A todo esto, las copias de esta misión, que recordemos eran nuevas, ya llegaron sanas y salvas el pasado 15 de enero a Port Cañaveral, a bordo del barco de soporte Bob. Ah, una última cosa. Si recordáis, comentamos que en esta misión se lanzaron 6 picosatélites de la joven compañía Fossa Systems, los cuales están funcionando perfectamente y comunicando sin problemas. Pues bien, desde la misma, gracias a Elena Velaz, me han hecho llegar un vídeo recién salido del horno en el que podemos vivir casi desde dentro esos momentos previos al lanzamiento, y de paso aprender un poco cómo es su proyecto. Hoy Fossa ha dado el primer paso de lo que será una carrera de fondo que durará años. Estos son los primeros picosatélites lanzados por una empresa española para dar conectividad IoT global y es un gran hito para la constelación de 80 que tenemos anunciada y que se va a desplegar antes de 2024. Gracias a estos satélites, nosotros lo que podemos hacer es recibir datos desde un sensor, ya sea en mitad del bosque o en mitad del océano si está en un contenedor de transporte marítimo, y descargarlo en tierra para el uso final del cliente, que al final es el que va a sacar inteligencia de este tipo de servicios. Los próximos pasos son seguir lanzando estos satélites para dar un mejor servicio con una menor latencia y tiempo de revisita, y se supone que para 2024 ya tendremos toda la constelación desplegada y dando servicio en casi tiempo real.
Solo le falta un detalle al vídeo para ser perfecto, que estuvieran viendo el lanzamiento en el directo de mi canal. En cuanto a los lanzamientos del Falcon Heavy previstos para este año, hemos tenido algunas novedades, algunas buenas y otras no tanto. La misión USSF-44, que estaba prevista para finales del primer trimestre de este año, se ha pospuesto hasta nada más y nada menos que el 9 de octubre. Al parecer, el satélite de naturaleza clasificada que sería lanzado en esta misión está sufriendo retrasos en su puesta a punto. Por otro lado, en el lado positivo, hemos sabido que la misión USSF-67, que se lanzaría a finales de este año, haría uso de un nuevo edificio de ensamblaje vertical y de una cofia de mayor volumen, desarrollos ambos financiados por la Fuerza Espacial Estadounidense. La bestia se vuelve aún más bestia. Tenemos que hablar en este bloque del desarrollo de los motores Raptor de segunda generación, y es que en McGregor la actividad es frenética en los stands de pruebas. El pasado 14 de enero, habitantes de la zona pudieron grabar un par de encendidos estáticos de la nueva versión de este importante componente. Uno de ellos pareció llevarse a cabo con éxito, aunque en el momento del apagado pudieron verse unos destellos verdosos, algo sospechosos, usualmente relacionados a la abrasión del cobre de la tobera. El segundo fue abortado justo después de la ignición, y pudo escucharse el típico sonido que estábamos acostumbrados a oír en las primeras versiones de los motores durante los encendidos estáticos en Starbase. Sin embargo, el 19 de enero pudo verse otra prueba que pareció discurrir de forma mucho más suave, en la que al parecer se probó la capacidad del motor para variar su empuje. Hemos conocido detalles acerca de los planes que la compañía tiene para los terrenos en Roberts Road, en el Kennedy Space Center, en Florida. Si recordáis, ese lugar fue elegido para desarrollar los primeros prototipos de Starship en una especie de competición con Boca Chica. Pues bien, al parecer SpaceX planea construir un edificio gigantesco de casi 30.000 metros cuadrados, ampliable en una segunda fase otros 18.000 metros cuadrados más. Para que os hagáis una idea, esto sería unas 75 veces la superficie del Hype Bay. También se incluyen dos edificios más, de 2.000 metros cuadrados cada uno. Se desconoce el propósito de toda esta infraestructura, pero desde luego es para algo grande. ¿Ideas? Decidme en los comentarios. No nos olvidemos del James Webb, ya que el pasado 20 de enero la NASA anunciaba que todos los espejos del telescopio espacial estaban en su posición de funcionamiento, después de varios días de cuidadosos movimientos de los motores que los orientan. El Webb ha completado ya más del 96% de la distancia hasta el punto L2 situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el que se insertará el próximo lunes 24 de enero. Si todo va como está planeado, a las 19 horas UTC se efectuará un encendido de inserción orbital. A partir de ahí empezarán a enfocar esta fantástica máquina y a calibrar sus instrumentos, proceso que durará varios meses. ¡Qué ganas de empezar a descubrir las maravillas que nos va a desvelar! Vamos con el carrusel. A veces me preguntan para qué sirven los satélites. Quizá estas imágenes de la erupción del volcán subacuático en las islas de Tonga sean un buen ejemplo de una de las múltiples utilidades de contar con instrumentos en órbita. No sé si se aprecia la magnitud del evento, pero para que os quede más claro, la compañía Stratolaunch realizó el pasado 16 de enero el tercer vuelo del espectacular avión Rock, el más grande del mundo por envergadura de alas. La idea era usarlo para lanzar cohetes al estilo Virgin Orbit, pero de momento se conforman con lanzar vehículos hipersónicos, y más adelante ya se verá. En todo caso, todo un espectáculo. Y para espectáculo, las nuevas imágenes de Júpiter que nos ha enviado la sonda Juno, lo sé, para ponérselas en bucle una y otra vez. En la Estación Espacial Internacional la actividad sigue a buen ritmo. El pasado 19 de enero, los cosmonautas rusos Piet Tubrov y Anton Skaplerov llevaron a cabo el primer paseo espacial de este año, de algo más de 7 horas de duración. El objetivo era preparar el nuevo módulo Prichal, lanzado el pasado 24 de noviembre a bordo de un cohete Soyuz 2.1B, para la llegada de las naves tripuladas Soyuz y los cargueros Progress, que se acoplarán automáticamente a su puerto inferior. Y es que parece que la ISS está pasando una segunda juventud, ya que a los nuevos módulos Nauka y Prichal podría añadirse otro en 2024, destinado ni más ni menos que al entretenimiento y a servir de estudio de grabación. Detrás de este proyecto se encuentra la compañía que está coproduciendo la película de Tom Cruise, que debe filmarse parcialmente en el espacio, y la idea es que en un futuro este módulo quedase acoplado a la nueva estación de Axiom Space, que será construida en sus etapas iniciales como un módulo más de la ISS, pero que se independizará de la misma a finales de la década. Veremos si se hace realidad. Hablando de la estación, el sábado 22 de enero está previsto que se desacople de la misma la Dragon de carga C-209, que traerá de vuelta a la Tierra unos 2.200 kilos de carga, entre los que se encuentran importantes experimentos científicos que los tripulantes ya han empaquetado cuidadosamente en el vehículo. El amerizaje se producirá el domingo sobre las 10 de la noche hora española, momento en el que se podrá dar por concluida con éxito la misión CRS-24 después de un mes en órbita. Si todo va bien, cuando veas este vídeo ya se habrán producido estos acontecimientos. Y un último apunte en cuanto a la ISS, ya que hemos sabido que Francisco Rubio volará la misma en la misión Soyuz MS-22, prevista para el 21 de septiembre de este mismo año. Esta plaza sería el intercambio con Ana Kikina, que si recordáis está previsto que vuele a la estación en la misión Crew 5 también en septiembre.
También hemos tenido novedades en relación a la otra estación actualmente operativa, la china Tiangong, en forma de espectaculares vídeos que nos muestran las privilegiadas vistas de las que disfrutan los 3 integrantes de la misma. No es para quedarse embobado. Para acabar este bloque, permitidme comentar un par de noticias a propósito de los próximos vuelos tripulados de la compañía de Elon Musk. Por un lado, las misiones comerciales turísticas AX-1 y AX-2 han sufrido retrasos. La primera, prevista inicialmente para finales de febrero, ahora está prevista para el 31 de marzo. La segunda, prevista para finales de año, se trasladaría a principios del 2023. Por otro lado, hemos sabido que la misión Crew 4, prevista para el 15 de abril de este año, será lanzada a bordo de la primera etapa B-1067, en lo que será su cuarta misión, siendo la primera vez que esto sucede en el programa Commercial Crew Program de la NASA. Tenemos nuevas y buenas noticias desde el cráter Jezero, donde se encuentran Perseverance e Ingenuity. El primero parece que ha conseguido limpiar las pequeñas piedras que bloqueaban su sistema de almacenamiento de muestras, con lo que se espera que pronto pueda retomar su actividad normal. No obstante, hay que aprender de lo sucedido, y los técnicos e ingenieros aplicarán medidas que minimicen las posibilidades de que algo así vuelva a suceder. Mientras, nos ha seguido enviando fotos de la zona, que nunca me canso de verlas. Por otro lado, el helicóptero Ingenuity ha estado inactivo debido a una tormenta local de polvo en la zona, pero parece que los cielos se están despejando, lo que podría dar luz verde al vuelo número 19 de este intrépido vehículo. Estaremos atentos. Parece que las tormentas de polvo están afectando a algunas de las misiones en el planeta rojo. Sin ir más lejos, la sonda InSight de la NASA entró en modo seguro el 7 de enero por esta causa, y la agencia estadounidense la despertó con éxito el pasado 19 de enero una vez se disipó el molesto fenómeno meteorológico. El tercer rover de la NASA, el Curiosity, sigue sus andanzas sin mayores problemas. De hecho, ha sido noticia recientemente al publicarse un estudio en el que se afirma que el rover ha encontrado compuestos orgánicos que aquí en la Tierra se asocian a procesos biológicos. No obstante, según los científicos, aunque se trata de un descubrimiento tentadoramente interesante, hay al menos otras 2 posibles explicaciones de origen no biológico para este hallazgo. Habrá que seguir investigando. Para finalizar este bloque, comentar que los preparativos para el lanzamiento de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea siguen su curso. Recientemente, el gemelo del rover Rosalind Franklin ha bajado por primera vez de su plataforma de aterrizaje en el simulador de entorno marciano. La maniobra, de apenas 15 minutos de duración, ha transcurrido como la seda, así que tenemos un poco más despejado el horizonte de cara al lanzamiento previsto para septiembre de este mismo año. En Starbase de nuevo hemos visto durante los últimos días acción destructiva, y es que el 18 de enero los técnicos realizaron pruebas de llenado con nitrógeno líquido criogénico del tanque de pruebas GSE-4. Se desconoce si el objetivo era llevarlo hasta sus límites estructurales, pero como veis es lo que sucedió. El tanque no pudo soportar la presión interna ejercida por el fluido superenfriado y estalló aparatosamente creando un tsunami, inocuo, eso sí, de nitrógeno en evaporación. Esperemos que los datos recogidos sean útiles para los ingenieros. En cuanto a los avances en la zona, pocos cambios visibles hemos tenido, pero no os engañéis, la actividad sigue frenética. El nuevo edificio de integración vertical, White Bay, sigue en su tercer nivel, y no sería de extrañar que la semana que viene empezaran con el cuarto. Se han visto conos en las tiendas fabricados con menos placas de acero, lo que seguramente mejora tanto la resistencia, la masa y el proceso productivo de los mismos. Diferentes componentes de diversos prototipos se mueven de aquí para allá, anillos, alerones superiores e inferiores, etcétera, etcétera. Parece que el tiempo extra que muy amablemente la FAA ha concedido a SpaceX está modificando los planes de la compañía respecto a los vuelos orbitales previstos. A día de hoy sigue en pie que el primer intento se lleve a cabo con la Starship S-20 y el Super Heavy B-4, ya en la zona de lanzamiento desde hace meses, mientras que el siguiente podría ser la pareja B-7, que ya contaría con 33 motores, y S-24, que no está claro si también sería la versión mejorada con 9 motores y más alargada. Sin embargo, últimamente se especula que incluso el B-4 y el S-20 podrían no llegar a volar si la compañía tiene tiempo, antes de conseguir los permisos, de finalizar los prototipos S-24 y B-7. Lo que parece claro es que el proceso de colocación de los vehículos en la plataforma de lanzamiento orbital se va a llevar a cabo con los palillos chinos, chopsticks, y no con una grúa como estaba previsto inicialmente. Otro frente en el que los chicos de SpaceX parecen estar avanzando es en el procedimiento para atrapar al vuelo al Super Heavy con el mecanismo de la torre de integración. Recientemente Elon Musk ha mostrado por primera vez una simulación oficial al respecto, en la que parece claro que el booster se mantendría suspendido a una misma altura unos segundos. Como sabéis, esto es una capacidad que no posee el Falcon 9, ya que un solo Merlin a la mínima potencia es capaz de levantar una primera etapa casi vacía de combustible. Sin embargo, de cara a la eficiencia, mantenerse suspendido en el aire gracias a la fuerza de los motores no es lo más eficiente, y en todo caso, este estado debería mantenerse el menor tiempo posible. Los palillos chinos, como veis, no se moverían en dirección vertical durante esos momentos, como se había especulado, para amortiguar la caída. Simplemente se cerrarían en el momento adecuado para ofrecer el soporte necesario. Lo que sí parece tener el mecanismo de captura es un sistema mecánico para contrarrestar el impacto no basado en mover toda la estructura, sino en absorber la energía como por ejemplo se lleva a cabo en el tren de aterrizaje de los Falcon 9.
También contarían con un sistema para mitigar la rotación sobre el eje vertical que pudiera aportar el booster, lo que nos da una idea de la complejidad de este mecanismo. Veremos si van afinando la maniobra. En la zona de lanzamiento, el B4 y el S-20 siguen a la espera. Las esperanzas de que tengamos algo de acción en los próximos días o semanas están puestas en el B4, que parece listo para empezar los encendidos estáticos. Sin embargo, SpaceX aún no tiene el permiso pertinente para almacenar metano en la granja de tanques orbital. Para ello necesita la aprobación de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, que de momento no ha conseguido. Por otro lado, el S-20 fue recientemente anclado a la grúa de SpaceX LR-11000, lo que indicaría que quieren moverlo a algún lugar y liberar la rampa suborbital B. Se desconoce cuál será su destino. ¿Alguna idea? Muchas gracias por ver este vídeo. Se agradece cada like, cada comentario, cada vez que compartís el contenido y cada vez que os traigáis un anuncio, que ya sé que son muchos. Por suerte, esas cosas son gratis y a mí me ayudan mucho, sobre todo de cara a crecer y a mejorar cada día. Un abrazo especial a los miembros del canal. Me alucina que alguien sea capaz de aportar ese extra para que yo pueda seguir subiendo contenido. Y lo de los SpaceX Stormers pues no tiene nombre. Así que un agradecimiento muy especial a Faleramovsky, Germán Rodríguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeos 38, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y Gilberto García. Mil gracias. Adiós.